Bienvenidos. Hoy viajaremos al siglo XVIII, el siglo de las luces, una época donde la humanidad decidió salir de la oscuridad, de la ignorancia, utilizando una sola herramienta, la razón. Veremos cómo la educación se convirtió en el motor principal para transformar el mundo. Hola, soy Arquímedes Álvarez, estudiante regular de la carrera de Educación Física, miembro de la Corte 25.1, y este es un video para la unidad curricular Pensamiento Filosófico y Pedagógico. Comenzamos. El principal signo o característica de la ilustración fue la razón, vista como la luz que disipaba a las tinieblas de la ignorancia, la superstición y el fanatismo, buscando el progreso, la libertad y la felicidad a través del conocimiento, la ciencia y el pensamiento crítico, defendiendo la libertad individual y cuestionando dogmas y absolutismos. El símbolo de este movimiento, por tanto, es la luz que emana del conocimiento, y sucedieron momentos muy importantes para la humanidad, como lo fueron este sí. El ciudadano ideal, el sujeto de la razón. En la ilustración, el objetivo ya no era formar un súbdito obediente a la iglesia o al rey, sino un ciudadano útil, un ciudadano autónomo, capaz de pensar por sí mismo, sapere aude, que en latín se dice atrévete a saber. Una persona crítica que cuestiona las tradiciones impuestas sin base científica, civilizado y virtuoso, un individuo que contribuye al progreso material y moral de la nación. Universal. Se aspira a un hombre cosmopolita, guiado por leyes naturales y derechos universales. La educación implementada de esta época se caracteriza porque dejó de ser un privilegio eclesiástico, lo que generalmente se refiere a lo perteneciente o relativo a la iglesia, pero para convertirse en una cuestión de Estado. Lo que lo caracteriza principalmente es el laicismo, que se empieza a separar la enseñanza de los dogmas religiosos. Ya no son que Dios hizo esto, y que alguien con poderes divinos va a mandar. No. Ya se comienza a desarraigar eso y se comienza a lo que me gusta mucho, el cuestionar. Y tener racionalismo. La fuente de todo conocimiento es la razón y la experiencia, el empirismo, no la fe. Y también comenzaron a surgir las primeras enciclopedias, como mostré en la imagen anterior, la idea de que el conocimiento también debe ser recopilado y difundido masivamente, como la enciclopedia de Dien y de Amber, que se muestra aquí. El optimismo pedagógico, la creencia de que el ser humano es maleable, que se puede moldear, que se puede adaptar y que a través de la educación se puede alcanzar la perfección social. Que la educación no solamente es para conocimiento, sino que también influye en cómo nosotros nos movemos en la sociedad. Ahora hablaremos de los principales pensadores, las personas que en nivel pedagógico influyeron en esta época, en la ilustración. Los principales pensadores fueron John Locke, que fue un precursor, que su teoría era la mente es una tabula rasa, una pizarra en blanco, que al nacer y todo conocimiento proviene de la experiencia y la sensación. Según él, la educación debe llenar esa pizarra a través de la experiencia sensorial y la formación de hábitos, preparando al individuo para la vida civil. Él se enfocaba en que el ciudadano, al educarse, se preparara para su vida como ciudadano. Él no era preparar un profesional, sino preparar un ciudadano ejemplar. Jean-Jacques Rousseau, su teoría propuso una educación naturalista en su obra Emilio o de la educación, donde la educación debe seguir las etapas de desarrollo del niño, respetando su naturaleza y fomentando el aprendizaje por sí mismo. Ahí contribuye un poquito la experiencia y también
el autoconocimiento, el conocerse a sí mismo y también conocer a los demás a través de eso. El ni Una implicación pedagógica es el niño es el centro del proceso educativo, el paidocentrismo, aprendiendo de la experiencia directa y de la observación, no por imposición o memorización, formando un individuo libre y autónomo que busca, como en esta época, el cuestionar, que él aprenda de su experiencia directa y de su observación, que tenga conocimiento propio y que él pueda decir con sus propias palabras qué significa cada cosa. Otro también conocido es Immanuel Kant, que su teoría veía la educación como clave para la libertad y el desarrollo de la razón, enfocándose en la autonomía moral del individuo para pensar por sí mismo. Ahí él decía que teníamos que tener la razón y ser críticos. El que siempre relaciona esta época es con la palabra ¿por qué? El cuestionamiento, la pregunta. Esos tipos de cosas que distinguían esta época. Según él, la educación debe cultivar al juicio crítico y la capacidad de usar la propia razón para alcanzar la mayoría de edad intelectual, liberándose de las tutelas. Normalmente esto es como se dice cuando alcanza la edad intelectual, es como la mayoría de edad. Alcanza la edad intelectual liberándose de las tutelas, o sea que ya no tienes que aprender. Aprendes por ti mismo y por la vida. Eso se refiere a ser autodidacta. Esto es unas, como se dice, teorías muy acertadas que se enfocan mucho en eso, en ser autodidacta o aprender por ti mismo, siempre de la experiencia, de la observación, como normalmente a veces puede pasar en los deportes y en la vida. Los objetivos y fines de la educación en la Ilustración es que la pedagogía ilustrada tenía metas muy claras que buscaban romper con el pasado medieval, el progreso social. La educación es la vía para eliminar la pobreza y la tiranía. La felicidad pública se educa para que el individuo encontrara su bienestar y por ende el de la sociedad. La difusión de la ciencia, priorizar las ciencias útiles, matemáticas, físicas o oficios por encima de la teología, que es el estudio de la Biblia. Y la unificación nacional, crear una lengua común y valores patrióticos compartidos a través de la escuela pública. O sea, que la escuela compartiera esas creencias que tenía un pueblo, un estado o un gobierno. Como normalmente podemos ver en Norcorea, que ellos enseñan los valores que se espera que tengan el pueblo en su nación y por algo que son muy conocidos. Bueno, para ir finalizando mi crítica y comentarios, así de mi perspectiva, al analizar este periodo se pueden destacar ciertas cosas importantes, como lo positivo. Es fascinante notar que nuestra educación actual nace aquí, porque en este siglo se comenzó a desarrollar la educación por etapas, antes mencionado, como cada estudiante tiene que vivir sus etapas, que aquí surgen el maternal, el preescolar, la primaria, el bachillerato y lo que hoy en día son las universidades, que es el sistema actual. La idea de que todos tenemos el derecho a saber y que la ciencia debe guiar el aula es el mayor legado de la Ilustración. Sin ellos, seguiríamos bajo el dominio del dogma de las iglesias, de las religiones o hasta del mismo gobierno, imponiendo las cosas que él quiere que nosotros conozcamos y no los que debemos conocer. Que, por cierto, hay muchas series buenas que hablan de eso. Sin embargo, hay que señalar que la universalidad ilustrada era limitada. En la práctica, muchos de estos pensadores seguían excluyendo a las mujeres, como hizo Rousseau con Sofía en sus escritos, y a las clases más bajas, para quienes solo se pensaba en una educación técnica mínima, personas que nada más servían para oficios, el trabajo, y de ahí no podían ascender. Entonces, era una pedagogía de la libertad, pero diseñada originalmente por y para una élite burguesa. ¿Qué podemos entender? Que las personas que diseñaron este sistema ilustrado pensaron en ellos mismos, en sus iguales, es decir, nosotros los altos
los dragones celestiales vamos a nada más aprender nosotros y que los que saben nos enseñan a nosotros. Y ellos quieren aprender, bueno, aprender un oficio para complacernos. Eso es lo que normalmente se pensaba. Hoy en día ya no es así. En línea general, la ilustración nos enseñó que educar no es tener un balde, sino encender un fuego. Aunque tuvo sus sombras, sentó las bases de la escuela moderna y del pensamiento libre que disfrutamos hoy en día. Gracias. En verdad, siempre hay que agradecer esta época, el siglo XVIII, el siglo de las luces. Como antes mencionaba, era una luz al final del túnel. Las personas eran dogmatizadas, estancadas en una idea de sociedad, de que todo es guiado por un dios o un rey o un papa, que para nada está mal, cada uno con sus creencias, pero tampoco hay que tener ese pensamiento de que lo que él dice es palabra santa. No, hay que cuestionar, hay que preguntar el por qué. Algunas personas de estas creencias te pueden decir el por qué y con bases. Otras no, nada más te dirán es porque lo dijo él. Y no lo puedes cuestionar. Pero siempre, a veces tenemos que cuestionar lo que no sabemos. Si nos explican algo, tenemos que preguntar, tenemos que decir por qué. Y si no nos da una base, o si no nos quieren responder, también podemos investigar por nuestra parte. Siempre el conocimiento se tiene que extender. Nosotros somos una pizarra en blanco. A veces borramos, volvemos a escribir, reescribimos las cosas para que se entiendan mejor. Siempre hay que buscar la forma en como nosotros la entendemos para poder explicárselo a los demás. Como profesores tenemos que buscar esas maneras de que posiblemente como yo lo entiendo, no lo va a entender esa otra persona. Siempre hay que buscar más allá. Y como dice All Might, plus ultra. Ve más allá. Bueno, esto fue todo por el video. Gracias por ver. Y bueno, espero aquí su reseña, profe.